Buenas noches, aprendices, ¿cómo están el día de hoy? Buenas noches, profe. Muy bien. Ay, me Gracias, usted. alegra tenerlos aquí a ustedes. Hoy es muy importante, como les comenté en el grupo, vamos a hablar sobre la producción de textos y sobre las evidencias que tenemos pendientes y las fechas de entrega. Ustedes saben que por el inicio eh, de la competencia, pues estamos un poco retrasados en las fechas, entonces la idea es que alcancemos a entregar antes de la fecha extemporánea. ¿Ok? Entonces, hoy quiero que tratemos el tema de la producción de textos y tratamos la evidencia del informe de la creación de contenidos. Entonces va a ser súper, súper importante. Y obviamente también vamos a hablar del video si tienen dudas y les voy a dar una guía que les hice con un ejemplo, con lo que se va a tener en cuenta para los que no la han entregado y pues los que ya lo entregaron y de pronto no les fue muy bien, pueden aplicarlo para la próxima entrega. Bueno, buenas noches a los aprendices que se acaban de conectar. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les estaba comentando anteriormente que el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar sobre la producción de textos y vamos a hablar también sobre la evidencia del informe de la creación de contenidos y les voy a dar unas guías y unas pautas para que ustedes puedan desarrollar esa evidencia a la perfección, ¿ok? Sabemos que estamos en una fecha extemporánea, entonces la idea es entregar lo más pronto posible para finalizar la competencia, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a profundizar en un tema clave para nuestra formación, que es la producción de textos. Escribir no es solo plasmar palabras en un papel o en un documento digital, sino organizar ideas de manera clara, coherente y estructurada para comunicar un mensaje de forma efectiva. En esta sesión exploraremos las características esenciales de un texto, la importancia de la claridad y la precisión en la escritura, así como los diferentes tipos de textos que podemos producir según el contexto, ya sean científicos, técnicos, periodísticos y literarios. También hablaremos sobre la importancia de citar correctamente a los autores, ya que se debe reconocer las fuentes de información. Esto no es solo una norma, sino un principio ético fundamental. Este conocimiento es esencial para la evidencia de la creación de contenidos, pues nos permitirá interpretar y representar información de manera adecuada, utilizando signos, símbolos, iconos, entre otros, además de aplicar estructuras textuales con cohesión y coherencia. Así que los invito, como siempre, a participar activamente en la sesión del día de hoy, a pensar desde la lectura y la observación, a sentir esa pasión por la escritura y a desarrollar habilidades que serán fundamentales en su desempeño profesional. Entonces, les voy a compartir pantalla, ¿ok? Producción de textos. En componentes anteriores se ha hecho énfasis en la expresión verbal y no verbal, habilidades propias de cada ser humano inherentes a los contextos familiares y socioculturales en los que interactúa, siendo el contexto familiar el primer nivel de socialización. Espérenme un segundo. Ok, listo.
Dichas interacciones aportan aprendizajes conscientes e inconscientes que constituyen un léxico propio complementando. Moreno de Alba en 2005 refiere que la función del léxico tiene que ver con un proceso de designación que se aplica a entidades de la experiencia. Desde este aporte se da valor a la experiencia para que el profesional en formación enriquezca su léxico en sus contextos laborales y académicos, a partir de la lectura y la escritura como ejercicios enriquecedores para su crecimiento técnico. Pensar desde la lectura, la observación, la interpretación, la organización de información. Sentir desde el gusto por lo que se hace, la argumentación que denota seguridad a partir de la construcción del conocimiento. Y actuar, hablar, leer en voz alta y escribir. Dicho esto, la experiencia de escribir es el resultado de lo que se piensa y se siente, dado que para escribir hay que leer y por tanto argumentar, complementar, articular, construir y reconstruir a partir de mapas, gráficos, etc. Es decir, que lo visto anteriormente es el insumo para una adecuada escritura. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, instructora. Señor. Ok, bueno. En características del texto vamos a encontrar. Se enfoca en un tema determinado, ya que para responder una pregunta, reafirmar una proposición, refutar o exponer una idea. Un texto debe ser claro, es decir, comprensible al público al que va dirigido y de acuerdo a ello incluir lenguaje técnico o no, si se cree pertinente. Debe ser concreto, sin perder el foco del tema central. Su extensión va de acuerdo a la complejidad del tema y lo que se pretenda transmitir de este. El texto motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera inquietudes nuevas, complementa saberes, responde una pregunta o necesidad. Debe ser un texto útil para el lector. Si un texto no nos aporta nada a nuestra vida, obviamente pues no lo vamos a leer ni vamos a perder el tiempo ahí, ¿cierto? En los tipos de texto encontramos escribir es un ejercicio enriquecedor que sugiere investigación, construcción de conocimiento, mirada crítica y autocrítica y atracción por el tema sobre el que se escribe. Por tanto, hacer análisis literario de las fuentes que se consultan es sumamente importante al momento de vincular a autores al texto que se está elaborando. Análisis literario implica evaluar la calidad del texto en cuanto a la claridad en el tema, argumentación del mismo, estilo del texto, lenguaje utilizado, de manera que se posibilite la comprensión de textos consultados. Al momento de consultar el texto se hace necesario tener en cuenta tres elementos claves. Janet, ¿me ayudas porfa con los tres elementos claves? Con gusto, profe. El contexto en el que se escribe a nivel social, económico o histórico, de manera que el mensaje no se desprenda de la situación del momento. Hay que reconocer al autor del texto. Citar al autor no es una opción, es un deber ético. Y por último, es importante tener claridad del mensaje que cita el texto y articularlo con el proyecto de escritura que se tiene, de manera que el aporte y la cita estén adecuadamente articuladas. Muy bien, gracias. Bueno, lo anterior aplica para textos científicos, académicos o libros, no aplica para páginas de Internet informales, toda vez que éstas pueden tomar diferentes fuentes, por tanto la veracidad no es contundente.
Es subjetivo reducir los textos a tipos para su clasificación. Sin embargo, a continuación se hace una clasificación que puede tener en cuenta en su avance como escritor. Entonces, encontramos los textos científicos o técnicos. Se subdividen en textos periodísticos informativos, de opinión o mixtos. Y textos literarios, encontramos los líricos, narrativos y dramáticos. Para el caso que nos ocupa en este recurso de comunicación oral y escrita, se hará relevancia en los textos científicos o técnicos y en textos narrativos. Les voy a descargar este recurso y se los voy a enviar. Por el grupo de WhatsApp si no tienen ningún problema para que ustedes tengan estos documentos, para que tengan un acceso más fácil a ellos. ¿Ok? El texto científico o técnico tiene que ver con el desempeño profesional, ya sea en contexto laboral o académico. En la construcción de un escrito técnico hay unos mínimos que vale resaltar. Primero, tener varias ideas que permitan dar claridad a lo que se quiere decir con el texto, de manera que se conviertan en insumo para definir el tema principal del texto. Mapear el contenido del texto en general, en donde se evidencie la idea central, algunas de las ideas previas y otras emergentes. Claridad del tema central y subtemas. Se recomienda hacer una matriz de fuentes a consultar. Teniendo el tema central, se busca la mejor manera de expresar mediante palabras técnicas o no. El léxico debe ser apropiado al público al que se dirige el texto. Y por último, responder a una necesidad o a una pregunta, de manera que se configure como aporte técnico o científico en el área que está inmerso. Ahora nos vamos con el texto narrativo. El texto narrativo se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta con la historia y para ello puede utilizar distintas formas de elocución. Esto es la narración, la exposición o la argumentación. Parafraseando a Navas en Entrevista Semana, que nos da estos. Vamos a ver quién me ayuda con esta lectura. Paula, ¿estás por ahí? José Alejandro, dale, porfa, ayúdame aquí con esta lectura. Listo. Son los punticos, los cuadritos, ¿cierto? Sí, Dice, "Es- escribir es un proceso de desmenuzar el pensamiento y llevarlo a la palabra escrita, a la letra. Comenzar desde la página en blanco requiere una actitud espontánea y flexible, dado que lo escrito es sensible, de cambio, mejora y complejidad, complementariedad, solicitar entre otros escritores. Para empezar, hay que dejar fluir las palabras y mapearlas en entorno al objetivo de la pregunta. Escribir, leer y reescribir. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para conocernos y entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar, atravesarse, atravesarse a hacerlo, enfrentando el miedo
es el primer paso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar con este video, quiero que retomemos los textos científicos y técnicos con los textos narrativos. ¿Alguien me puede decir una diferencia entre estos textos de lo que acabamos de ver? Ojo. Que no puedo ver si alguien me está levantando la manito, pero quien quiera decirme la diferencia que ven entre un texto científico o técnico y un texto narrativo puede participar sin miedo. Profe, lo que yo entendí es que en el texto técnico es como la respuesta de pronto a una pregunta o a una necesidad que se tiene. Y también como para instruir, para enseñar. Y es Mm, para algunas en particular. Y el narrativo sí es como donde alguien puede expresar lo que siente, lo que piensa, muy bien, y es como dirigido a todo público. muy bien. Dijiste un punto muy importante. El propósito del texto científico es explicar, informar o demostrar conocimientos basados en evidencias, mientras que en el narrativo vamos a contar una historia, se pueden relatar hechos reales o ficticios, con emociones, ¿cierto? En cambio, el científico no lo va a hacer. ¿Cómo es el lenguaje del texto científico? ¿Es un lenguaje formal o es un lenguaje informal? ¿Mm? Formal, profe. Muy bien. En el texto científico o técnico vamos a encontrar lenguaje formal, preciso, técnico y objetivo. Vamos a encontrar también evidencias fundamentadas, ¿cierto? No vamos a encontrar palabras del común. En cambio, en el texto narrativo puede haberlo tanto como formal como informal, pero este va a utilizar figuras literarias, va a utilizar descripciones, es menos formal, por decirlo así. En cuanto a la estructura, encontramos que la estructura del texto científico tiene introducción, desarrollo, métodos, análisis, resultados, gráficos, ¿cierto? Y conclusión. En cambio, la estructura del narrativo es más sencilla. Tiene el inicio, el desarrollo y el desenlace. En ejemplos de textos científicos podemos encontrar artículos científicos, informes técnicos, ensayos académicos, libros y en narrativos vamos a encontrar cuentos, novelas, crónicas, fábulas, leyenda. El uso de fuentes es muy importante en los textos científicos porque se basan en datos verificables, estudios y referencias bibliográficas. En cambio, en el narrativo, o sea, no es necesaria la validación científica, ¿ok? Entonces, un ejemplo de texto científico, ¿cuál podría ser? Según un estudio publicado en la revista de Medicina, el consumo excesivo de azúcares procesados aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%. Un ejemplo de un texto narrativo. Mariana despertó sobresaltada al escuchar un ruido en la cocina. Caminó lentamente y al encender la luz descubrió que su gato había tirado la jarra de agua. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? ¿Sí logran ver la diferencia entre un texto científico y uno narrativo? Estructura.
Bueno, entonces quedándonos claro esto, vamos a ver la importancia y utilización de los signos de puntuación. Presten mucha atención porque no quiero encontrarme en los informes con errores de ortografía, con mal manejo de los signos de puntuación. A veces no estamos colocando las tildes. Entonces vamos a prestar mucha atención a este video. Me dicen si se escucha. ¿Se Sí, escucha? señora, Ok. se está escuchando. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado al texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hallo motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre la haya. Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos, qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego. Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Si vemos la importancia de saber utilizar los signos, el uso adecuado de los signos de puntuación es fundamental para garantizar la claridad, comprensión y calidad en la escritura. Estos signos estructuran el texto, le dan jerarquía y evitan confusiones en el significado de las palabras. El uso incorrecto de puntuación o de palabras homónimas, como las que vimos en el ejemplo, puede alterar el sentido del mensaje, por lo que es esencial dominar estas reglas para una comunicación escrita efectiva. Ahora vamos a continuar con el concepto de párrafo, tipos de párrafo y formas para estructurar párrafos. Según la Real Academia de la Lengua Española, un párrafo es el fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. A esto se suma que el párrafo empieza con letra mayúscula y las líneas seguidas se configuran como frases. En la construcción de un párrafo se deben tener en cuenta elementos básicos como ¿quién me ayuda con la lectura de los elementos básicos para el párrafo? Ay, hoy están muy calladitos. Aprendices. Vamos, esto está súper fácil y sencillo. Y recuerden que vamos a Profe, yo le construir voy un a... informe. ¿Sí? Dale, lee. Estos son cada uno de los... Dice, articulación con párrafo anterior y o posterior, de manera que se articule con la globalidad del escrito. Utilización apropiada de los de conectores. Adecuada puntuación que conlleve a la claridad y la comprensión. Tener claridad del tipo de texto para definir su estructura. Se debe releer, verificado que no se repitan las palabras o se presente pleonasmo. Verificar que la idea sea coherente, es decir, que no haya contradicciones. Diferenciar una frase o párrafo, lo que indica que el contenido del párrafo es la unión de las frases.
separadas por los signos de puntuación. Tener clara la idea que se va a transmitir en el párrafo, complementando, ampliando o trasladando un nuevo subtema, iniciando o finalizando el escrito. Esto a fin de evitar hacer comentarios innecesarios o rodeos que desconcerten al lector. Cada párrafo debe cerrar de manera adecuada una idea o tema, de manera que no se corte abruptamente el tema del que se esté escribiendo. La extensión depende del tipo de texto. Sin embargo, para textos técnicos y narrativos es recomendable no extender la escritura en cada párrafo. En caso de complementar el escrito con voces especialistas según consultas o referencias, es decir, es deber ético y profesional, como se ha manifestado, hacer la referencia correspondiente. Dale, muchísimas gracias. ¿Ustedes ya saben cuál es el significado de pleonasmo? Que de pronto lo escuchamos por ahí, pero realmente no sabemos qué es, o si saben, si tienen idea. No, instructora. Profe, yo busqué empleo en la oración de una o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade agresividad a lo dicho. Ok. O sea, En como pocas palabras, es una uso expresión en la que aparecen expresivo. uno o más términos redundantes, es decir, que empezamos a hablar y vamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Eso hay que tratar de evitarlo, sobre todo en la creación de el informe de contenidos. Supongamos, tenemos una idea, pero para nosotros sustentarlo, ¿qué vamos a hacer? A usar, a decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Caemos en qué? En la redundancia. Ok, muy bien, Janet. Gracias. Gracias por tu aporte. Entonces, tenemos que para construir un párrafo, ¿qué necesitamos? Necesitamos unidad. Todas las oraciones deben girar en torno a una idea principal. Necesitamos coherencia. Ustedes me escuchan que en todas las sesiones hablo de coherencia, de cohesión, ¿cierto? Pero es momento de dejar de hablar de ellas y aplicarlas a los informes. Entonces, ¿qué necesitamos? Coherencia. Las ideas deben estar organizadas de manera lógica. Cohesión. Se deben utilizar conectores adecuados para dar fluidez al texto. Entonces, ahora que se acabe la sesión, les voy a enviar una guía de conectores, el documento o recursos de los textos y una guía que yo les hice a ustedes, ¿sí me entienden? De las evidencias, para que sea más de pronto concreto los ejemplos. Ahorita la vamos a socializar, pero también se las voy a enviar, ¿ok? Y si de pronto algún compañero la necesita, ustedes pues también, los que no alcanzaron a conectarse, pues también le hacen saber, ¿ok? Bueno, aquí encontramos las clases de párrafo. Párrafo de enumeración, de comparación o contraste, párrafo de desarrollo de un concepto. En el párrafo de enunciado, solución de un problema y el párrafo de causa-efecto. El párrafo de enumeración está constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea y por una frase organizadora, antes o después del párrafo, que indica al lector la estructura del párrafo.
El párrafo de comparación o contraste indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, ideas o personas, comparándolos según cierto número de categorías. Encontramos el párrafo de desarrollo de un concepto, se da una idea principal enunciada de forma explícita que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones, de manera que se explica, aclara, detalla o ilustra la afirmación principal. El párrafo de enunciado o solución de un problema plantea un problema para posteriormente solucionarlo. Y el párrafo de causa-efecto presenta un acontecimiento o una situación seguido por las personas que lo han causado. Entonces, ya sabemos que mientras que el párrafo de comparación o contraste permite analizar semejanzas y diferencias entre dos o más elementos con base a ciertas categorías, el párrafo de desarrollo de un concepto presenta una idea principal de forma explícita y la refuerza con ejemplos o argumentaciones para aclararla. Por otro lado, el párrafo de enunciado o solución de un problema expone un problema ¿para qué? Para luego plantearle la solución. Y el párrafo de causa-efecto establece una relación entre un hecho o una situación y las razones que lo han provocado. El uso adecuado de estos tipos de párrafos contribuye a la coherencia, claridad y estructura lógica de un texto, facilitando ¿qué? La comprensión al lector. Bueno, ¿todo claro hasta ahí? Con el párrafo, con la construcción de un párrafo, su estructura, todo. Bueno, confío que sí. Seguimos con las Sí, profe. técnicas. Sí, después están en la evidencia, profe, instructora, ¿cómo puedo construir un párrafo? Ah, pero en la sesión muy calladitos, ¿verdad? Mentira, chicos, estoy molestándolos para que se animen a participar. Ustedes saben que a mí me gusta que participen. Entonces, vámonos con el texto argumentativo, ¿ok? Vamos a ver aquí el texto argumentativo. Para apoyar los contenidos, el escribiente se sirve de informaciones compartidas y de otras dotadas de validez objetiva y contrastada que facilite la asimilación por parte del lector. Aquí encontramos unos componentes del texto argumentativo que nos da Sánchez. Nos habla de la introducción. Se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada, validada o demostrada. Tenemos un cuerpo que se integra por datos, propuestas de verdades y creencias, por haber sido adquiridas o por ser evidentes. La información que se aporta supone una aceptación implícita. La información que se añade o aduce se apoya en datos y en otro tipo de argumentos citados. Y la conclusión puede recogerse según los casos, la información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. Entonces, aprendices, ¿cuáles son los componentes del texto argumentativo? Vamos. Introducción, cuerpo y conclusión. Ok, muy bien. En la introducción, ¿qué hacemos?
presentar una premisa inicial o tesis. En el cuerpo vienen ya todos los datos, todas las creencias, las verdades, toda la información apoyada ¿de qué? De argumentos y referencias que refuerzan la validez de la tesis. Y por último, la conclusión, que esta que hace, recoge toda la información presentada y la muestra dentro del proceso de validación. Este tipo de estructura permite que el mensaje sea claro, convincente y comprensible para el lector. Sánchez también aportó la siguiente gráfica para describir la estructura de las ideas de los textos argumentativos. Tenemos la introducción, que es el planteamiento de tesis e hipótesis. El cuerpo argumentativo, que es la exposición de ideas y formulación de hipótesis. La conclusión, confirmación de la tesis, refutaciones de objeciones, argumentos demostrativos. Bueno, aquí me embolaté siguiendo la estructura lógica del texto. Entonces, iniciamos con la introducción, ¿cierto? Planteamiento de tesis e hipótesis. Continuamos con el cuerpo argumentativo, la exposición de las ideas y formulación de hipótesis. Después los argumentos demostrativos válidos, refutación de objeciones, confirmamos la tesis, y luego la conclusión, síntesis de las ideas expuestas y demostradas, aportaciones y sugerencias y nuevas propuestas deducidas. ¿Entendieron esta estructura? ¿Les pareció fácil? Aprendices, ¿sí? Sí, instructora. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Ya sabemos que el texto argumentativo va a seguir una estructura lógica para presentar y defender su idea. Que no se nos olvide, introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción planteamos la tesis. Les estoy volviendo a explicar porque yo sé que cuando están así calladitos, de pronto es que no me han entendido y realmente necesito que pongamos esto en práctica, ¿ok? Aprendices, entonces, ya sabemos. En la introducción planteamos la tesis, la idea principal que vamos a defender. En el cuerpo argumentativo vamos a exponer todas las ideas, los argumentos con datos, ejemplos, razones, se pueden refutar objeciones y finalmente la conclusión, donde vamos a confirmar la tesis con base en los argumentos expuestos. Se hace una síntesis de las ideas más importantes y damos nuestros aportes valiosos. Si queremos argumentar para mejorar nuestro pensamiento crítico, debemos aplicar esta estructura. ¿Ok? Que no se nos olvide, chicos. Vamos a continuar. Sí, continuamos. Sí, señora. Ok, bueno, en cuanto al escrito de textos científicos o técnicos, se construye gráficamente a manera de esquema numérico o de esquema con llaves, como se ve en la siguiente gráfica del proceso. Primero, la elección del tema concreto. Si es un tema general, se debe perfilar el punto de vista desde el cual se quiere tratar, es decir, definir el tema preciso de interés para que en la búsqueda de información no se pierda el foco del escrito. Y en la recopilación del material en relación al tema,
Lo que se configura como insumo básico para el trabajo, las fuentes deben ser diferentes, de manera que la mirada hacia el tema sea diversa. Encontramos teorías, datos estadísticos, registros fotográficos, documentos históricos o memorias, tesis, entre otros. ¿Cierto? Ya casi se acaba. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Mm, Sí. em, Bueno, me dice aquí que quedan como 15 minutos, pero de pronto se puede desconectar antes. Entonces ya saben, nos volvemos a comentar que vamos a hablar de las evidencias. Ordenar documentos o información consultada. Para ello, se sugiere hacer una matriz en donde se categoricen las lecturas, se refieran datos bibliográficos y las ideas principales de los aspectos a resaltar, ya sea de manera textual o parafraseada. Unificar reflexiones surgidas de la lectura del material. Elaborar un esquema de lo recopilado es un ejercicio que da profundidad, coherencia y orden al escrito. Lo que quiere decir, primero se ordenan las ideas, se argumentan y después se dan inicio al escrito. Ok. Qué pena, chicos. Ya, continuamos. Conociendo las normas APA de manera sencilla. APA son las siglas que hacen referencia a la abreviación de la Asociación Americana de Psicología. Las normas APA están consignadas en un manual. Se construyen algunas de sus funciones. Estandarizar la presentación de documentos técnicos y científicos del universo académico. Organiza el material consultado y citado por estudiantes, profesores e investigadores. Apoyar las múltiples formas en que las personas se comunican a partir de escritos. El manual simplificó la forma como se deben mostrar fuentes consultadas. Las normas APA facilitan la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos de naturaleza técnica o científica. También aportan a la unificación y orden en la presentación de un documento, trabajo o escrito, invitando al lector a centrarse en el texto. Word cuenta con una pestaña que se llama Referencias, en donde aparece APA, y la edición, lo que indica que hay una base para citar bajo la norma, objeto de ajustes de acuerdo a la actualización de la misma. En el siguiente aporte se muestran algunos lineamientos propios de las normas, tanto para estudiantes como para académicos docentes. Lo mencionado en esta parte es tomado de la guía del resumen del estilo APA séptima edición. Entonces, nos encontramos con la página de portada, resumen abstract, texto o contenido, referencias, apéndices, figuras, tablas y notas al pie. Entonces, tenemos página de portada, resumen abstract, texto o contenido, referencias, apéndices, figuras, tablas y notas al pie. Vamos a ver aquí los márgenes, las fuentes recomendadas, Calibri, Arial, Lucida Sans, Times New Roman, Georgia y Computer Modern Normal. Estas son las más utilizadas para estos tipos de textos.
En el espaciado, doble espacio en todas las partes, incluido el resumen, no agregar espacio adicional antes o después de los párrafos, se exceptúa el doble espacio en los siguientes casos. Página de título, tablas, figuras, notas al pie, ecuaciones mostradas. En la alineación del párrafo, el texto se alinea con el margen izquierdo, con el margen derecho se deja desigual, es decir, no se justifica. Sangría de párrafo. Se coloca sangría a la primera línea de cada párrafo de texto a 0.5 pulgadas y 1.27 centímetros de margen izquierdo. Se recomienda usar la tecla de tabulación y no usar la barra espaciadora. Encabezado de página aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Y número de páginas, usar la función de numeración de páginas, insertar números de páginas en la esquina superior derecha, debe aparecer en todas las páginas. La página de portada o título lleva el número 1. Para los títulos encontramos un formato. Centrado, negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza con un nuevo párrafo. Alineación a la izquierda, negrita, título de encabezado del caso. El texto comienza con un nuevo párrafo. Alineación a la izquierda, negrita, cursiva, título de encabezado del caso. El texto comienza con un nuevo párrafo y así sucesivamente. Sangría, negrita, título del encabezado del caso, finalización con un punto. El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Sangría, negrita cursiva, títulos del encabezado del caso, finalización con un punto. Y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Este es un formato para los títulos, ¿ok? Para tenerlos en cuenta. En cuanto a las citas, citar significa referir, anotar o mencionar un autor, un texto o un lugar que se alega en lo que se dice o escribe, hacer mención de alguien o de algo. Esto implica que desde la ética, el escritor y su formación profesional es un deber citar cada aporte que apoye sus escritos y argumentos, ya sea de manera literal o parafraseada. En este último caso, no se obliga a mencionar el número de página de la que se sustrajo la idea descrita o parafraseada. Es clave mencionar que en un escrito debe prevalecer el conocimiento construido por quien escribe y las citas se configuran como complemento, ampliación o afirmación de lo mencionado. Esto para no caer en errores de sobrecitar o sobrereferir. Aquí tenemos la cita directa. El texto citado se describe de manera literal, no cambia absolutamente nada. En comillas se deja el texto cuando éste contiene menos de 40 palabras y sin comillas cuando excede las 40 palabras. Esta puede citarse dentro o al final de un párrafo u oración. Las formas de describir este tipo de citas son, si vemos aquí, el nombre, la comita, el año y lo que señala. Todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio de los intelectuales. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para él. Entonces, cuando nos encontramos en las comillas con el nombre del autor y el año, ya sabemos que se está citando a él. En cuanto a escribir, todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio de los intelectuales. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para él. Si vemos cómo está escrito abajo,
Si Sí, tiene señora. si tiene más de 40 palabras, ya sabemos que no se utilizan comillas. ¿Ok? Y bueno, ahora nos vamos con la cita indirecta. La cita directa fue la que acabamos de ver, en donde se menciona el autor. Y la cita indirecta, como lo expresa la Universidad Nacional 2020, hace mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se escribe dentro del texto, sin comillas, y el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Aquí vemos un ejemplo. Para Kostov, las citas representan los cimientos intelectuales anteriores sobre lo que sustenta un trabajo de investigación y, por tanto, el trabajo citado supone un escalón en el desarrollo del conocimiento científico. Encontramos Kostov, The Use and Misuse of Citation Analysis in Research Evaluation. Entonces, bueno, encontramos ¿en dónde? En Scientometrics, Budapest, 1998. Nos volvemos a conectar. Hola, bueno, gracias por conectarse nuevamente. Entonces vamos a continuar con el tema. Ok, espérenme, les comparto pantalla. Y ya nos vamos, terminamos esto y nos vamos con la guía de aprendizaje que les hice, ¿ok? Bueno, ya para finalizar, vamos a ver la comunicación digital actual. La potencia de las redes digitales no requiere presentación, ya que en la actual sociedad de la información se cuenta con todas las ayudas tecnológicas que hacen posible comunicarse con todas las personas de manera sincrónica. A continuación se hace el enunciado de algunas formas comunes de trabajo actual. Utilización de aplicaciones digitales. La tecnología ha propiciado cambios en la forma de comunicación entre personas de todas las edades, teniendo a disposición un abanico de posibilidades en cuanto a herramientas tecnológicas se refiere, aspecto que ha acelerado la velocidad de los mensajes, siendo además asequibles en todos los ámbitos de la vida humana. Para el caso que ocupa este curso, se enfocará la utilización de herramientas tecnológicas en contextos profesionales, ya sea desde la formación o el desempeño profesional, de manera que la asertividad caracterice la forma de emitir comunicados por medios tecnológicos. El mensaje de texto se debe limitar a 160 caracteres que reflejen información básica de aquello que se quiere decir, por lo cual debe ser claro y conciso.
El chat es un diálogo en tiempo real entre dos o más interlocutores en forma de habla. Estos dos medios se ven caracterizados por la inmediatez de la comunicación, por nuevos códigos y el estilo informal que se refleja en los escritos. Pese a ello, vale decir que dichas características no eximen los textos de cordialidad, respeto, objetividad y precisión al momento de enviar cualquier tipo de mensaje. Dadas a estas características, el chat es ideal para acordar o cancelar encuentros, recordar reuniones, enviar links, enviar documentos derivados del actuar profesional. Es decir, se debe manejar información de interés general. Ok. Se desconectó, pero vamos nuevamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Ok. Sí, señor. Ok, continuamos. Entonces, ¿para qué nos sirve el chat? Para acordar o cancelar encuentros, recordar reuniones, enviar links, enviar documentos derivados del actuar profesional. Se debe manejar información de interés general para los participantes del chat en el caso de un grupo, lo que indica que se debe procurar dejar intereses personales a un lado, característica que se le dará dependiendo de los lineamientos acordados por el grupo. Las normas impartidas son necesarias para el buen funcionamiento del grupo del chat y su objetivo. Página web. Una página web es un documento digital elaborado en formato HTML, lenguaje hipertextual de etiquetado de documentos, en el que se utilizan imágenes, textos escritos, videos, animaciones, links, entre otros. Encontramos títulos y subtítulos simples, claros y concisos, párrafos ajustados a una misma idea, uso de resúmenes y tablas de contenidos, frases cortas, resaltar lo importante, iniciar el texto con la conclusión y cerrar con los detalles, evitar la redundancia, omitir palabras innecesarias o poco pertinentes. El lenguaje informal es más adecuado. Usar listas numeradas, jerarquizar la información sin perder el foco de la misma, combinar textos, colores de fondo que contrasten, evitar textos parpadeantes, dado que dificultan su lectura y pueden ser distractores. El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación vital y una de las aplicaciones con más alcance y éxito de Internet. El correo electrónico cuenta con las siguientes características. ¿Quién me quiere ayudar? Velocidad en la transmisión de los mensajes. Coste no excesivamente alto. Espacio de intercambio de fotografías, música, link, textos, además de mensajes escritos. Comunicación en corto tiempo. Posibilita enviar mensajes a varias personas o a un grupo creando lista de distribución y permite reenviar un mensaje a otro receptor o responder rápidamente. Muy bien, gracias. Adicional, se puede enviar una copia oculta a aquellos receptores que se desee que no sean visibles. Con el tiempo se ha convertido en un medio de comunicación formal, que evidencia gestión administrativa, cumplimiento de deberes, transmisión de comunicados institucionales, entre otros, lo que indica que debe contestarse a la mayor brevedad aportando la información requerida, con copia a los implicados en el proceso si se considera pertinente. Puede ser personal o institucional. Para el segundo caso, los mensajes se deben ajustar exclusivamente a labores propias de lo académico o lo laboral. Redacción del correo electrónico. Dadas las características anteriores, el correo electrónico debe tener mínimo para su adecuado uso. Asunto. Debe referir clara y concretamente la intención del correo.
Nombre completo del destinatario, cargo, empresa y ciudad. Asunto, un saludo cordial. Contenido concreto y claro, y si se requiere mayor organización del texto, se sugiere discriminar la información en puntos de manera que cada uno mencione los temas relacionados al asunto sin salirse del tema objeto del mensaje. Despedida con un atentamente o cordialmente. Remitente, nombre, cargo de la empresa y número de contacto de ser necesario. Se recomienda que la fuente, es decir, la letra, tenga el mismo tamaño, color y tipo, evitando mayúscula fija, de resaltar alguna parte del texto es pertinente cursiva, subrayado o negrilla, evitando mayúscula fija. La corrección ortográfica es importante y necesaria toda vez que cada correo es carta de presentación del profesional. La netiqueta. ¿Habían escuchado ya esa palabra? La No, netiqueta no, viene de la palabra etiqueta, definida, ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se debe guardar en actos públicos solemnes, ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza. Por lo tanto, la netiqueta hace referencia a todo lo relacionado con el buen actuar en las redes sociales utilizadas en diversos contextos. Actuar que debe estar cualificado por la comunicación asertiva, a partir de la cual se transmite información de manera clara, pertinente, concreta y consciente. De manera que el buen trato hacia el interlocutor se enmarque en límites de respeto y cordialidad. A fin de regular el buen actuar en las redes, se sugieren las siguientes normas objeto de implementación, complementariedad y actualización. Norma 1. Leer y releer el mensaje antes de enviarlo, pensando en la claridad, coherencia y pertinencia del mismo. Norma 2. No escribir mensajes bajo emociones de enfado o ira. Esto conllevará al inadecuado manejo de un conflicto laboral o personal. Norma 3. Si se trata de responder un comunicado, contestar expresamente lo que se solicita. Norma 4. Antes de enviar el mensaje es importante que se verifique que el destinatario es la persona a quien va dirigido. Norma 5. Utilizar términos adecuados y formales sin perder de vista que es un comunicado entre seres humanos, lo que indica que por más que el canal sea la red, la forma de tratar a la otra persona es la misma que se utilizaría si fuera personal. Es decir, se deben tener en cuenta las mismas normas de un trato en contexto laboral o académico. Norma 6. Tener presente el tipo de red a utilizar, procurando ajustarse a la cantidad de texto requerido con claridad y precisión. Norma 7. Si estima identificar su red con una foto, se recomienda formalidad en esta, en donde el rostro se vea con claridad, recordando que le identifican en contextos académicos y laborales. Norma 8. Si el objeto del mensaje es un reclamo o una queja, debe hacerse en los mejores términos, expresando los hechos, lista numerada en orden cronológico, por ejemplo, los perjuicios ocasionados y por último, la petición amable y respetuosa. Norma 9. Siguiendo con el punto anterior, cuando se conteste una petición debe ser en el mismo historial si se trata de correo electrónico, lo que permitirá un seguimiento al caso. Si el caso es que no se recibe respuesta del correo enviado, reenviar el correo haciendo énfasis en la petición. Cualquier comunicado exige veracidad y envío de soportes que se estimen pertinentes, evitando caer en supuestos que motiven conflictos innecesarios. En el caso de foros de discusión o comentarios a alguna publicación,
Es necesario mantener el respeto por la opinión opuesta, lo que implica escribir el punto de vista propio, dar aportes a modo de complemento sin caer en el ataque hacia el otro. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. En las redes sociales no hay excepción a esta norma, lo que implica que no se debe publicar información personal o familiar de otros y si se estima publicar información propia, esta debe ser objeto de análisis antes de publicar, evitando caer en arrepentimientos. Y por último, evitar caer en el humor colectivo por medio del cual se generan burlas hacia personas que tienen una condición física determinada fuera de lo que se estima como normal. Los llamados memes en algunos casos son generadores de indignación y maltrato colectivo hacia algunas poblaciones con características físicas o culturales que no deberían ser objeto de burla. Aquí la etiqueta debe ser no transmitir este tipo de comunicados partiendo de la dignidad y el respeto por el otro, cualquiera que éste sea. Así la cultura virtual empieza a cambiar desde estos contextos pedagógicos. ¿Qué tal les pareció este último tema? Con todo lo que estamos viviendo actualmente en las redes sociales y cómo las personas empiezan a escribir sin pensar de pronto en el daño de sus palabras, ¿cierto? Últimamente entramos a la plataforma X que encontramos insultos, horrible, entramos a TikTok, nos vamos a los comentarios, ¿qué encontramos? O sea, es impresionante. Y a veces no estudiamos y no nos damos cuenta de que estamos cayendo en un error. ¿Cuántos de ustedes aquí se ponen a comentar publicaciones en redes? O sea, lo digo no para regañarlos, sino para que tengamos en cuenta si lo hacemos, qué no debemos hacer. Y cómo como profesionales debemos nosotros demostrar nuestra educación y expresarnos bien. No hay necesidad de malas palabras, de burlas, de nada. Al contrario, ¿cierto? Cierto que esto de las redes últimamente está muy loco. Ay, mis Cuando aprendices. se estaba, cuando estaba leyendo las normas, profe, estaba pensando en eso. Personalmente no tengo muchas redes sociales porque no me gustan, pero sí me parecen aterradoras, porque Sí, la gente de verdad uno entra a los escriben y comentarios y queda aterrado. entonces sí es muy importante aplicar esas normas de verdad. Sí, los que trabajan acá por lo menos a la hora de mandar un correo electrónico a un supervisor, a un compañero de trabajo, ¿están aplicando estas normas? ¿No? Bueno, entonces, si no las están aplicando, es hora de aplicarlas. Miren cómo se redacta un correo electrónico si estamos en la empresa, así sea un compañero. Mientras todo quede claro, todo esté bien escrito, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Una de las cosas muy importantes que nos decía ahí es no hablar desde la ira, no responder desde la ira, del enojo, no. Esperar que se calme la marea. Si no estamos de acuerdo con algo, es fácil decirlo, pero muchísimas veces nos dejamos llevar de la rabia, de cosas que no. O a veces también nos compramos peleas que no nos corresponden. Entonces, ya nosotros que estamos en un contexto laboral debemos aprender a poner todas estas normas, porque el mundo digital está abarcando muchísimas áreas. Entonces, si ya estamos en el trabajo, si tenemos que enviar correos, si tenemos grupos de WhatsApp, cómo debemos escribir con respeto, cómo debemos hacer las preguntas, ¿cierto? Si tenemos dudas, cómo abordar a la persona,
saber los momentos en los que debemos escribir, no escribir a altas horas de la noche o en la madrugada, ¿cierto? Debemos tomar conciencia que es un canal, ¿cierto? Pero debemos aplicarla y hacer uso correcto de estos mismos, porque están al alcance de la mano, con más razón. ¿Ok? ¿Les gustó este tema? Señora, Sí. Bueno, me Sí, alegro, me alegro. está muy interesante. Bueno, chicos, ¿pueden ver mi pantalla ahí? ¿Sí? ¿Ya sí, nos señora. vamos? Bueno, quiero comentarles que yo creo que ya esta sería de pronto como la última sesión en línea, de acuerdo que ya vimos todos los temas, se explicaron las evidencias correspondientes, pero sí me tiene muy triste de que no todos me la han enviado. Entonces estoy esperando si de pronto no hay claridad en algo de lo que ustedes deben hacer, por eso quise hacerles esta explicación de las evidencias para que ustedes tengan de pronto, porque yo lo puedo decir esta noche, pero ya ustedes mañana, si estaban cansados o algo, no alcanzaron a procesar toda la información, porque muchas veces nos pasa. Entonces, con este documento que se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, porque es una forma más rápida y pues ahí sé que a todos les va a llegar el documento. Entonces, quiero como que motivarlos a que me hagan entrega de la evidencia. Ya sabemos que estamos en una fecha extra, ¿cierto? Entonces vamos, Sí. no dejemos para el final todo. Son dos evidencias, un video y un informe. Con todos los recursos que hemos utilizado, es muy fácil ponerlo en práctica. Entonces, Sí. voy con el informe de creación de contenidos comunicativos. Aquí, esta actividad busca desarrollar habilidades en comunicación efectiva y estructuración de información contable, asegurando que los registros financieros sean claros, organizados y precisos. Hoy quise enfocarles la competencia en el área en que ustedes se están formando. ¿Ok? Por eso quise hacerlo diferente. En las sesiones anteriores les he comentado otras formas que también podemos usarlo, pero la idea es que de ahora en adelante nuestra comunicación y todas las actividades que realicemos sean enfocadas en la contabilización de operaciones, ¿cierto? Bueno, continuamos. Bueno, ahí me equivoqué. Ay, espérame. Me equivoqué en la... No es proceso logístico, sino es contabilización, ya ustedes saben. El objetivo de la evidencia. Cada participante debe elaborar un informe donde analice y explique los procesos contables de una empresa aplicando los principios de comunicación asertiva, cohesión y coherencia léxica. Para ello es necesario redactar un informe técnico con información clara y organizada. Ojo, este es el objetivo de la evidencia, ¿cierto? Como ya estamos en el ámbito de contabilización, está enfocado ahí. Pero vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido durante nuestras sesiones en línea. ¿Vamos a qué? A redactar un informe con información clara y organizada. Explicar la importancia de la ficha de la contabilización. Es opcional utilizar la terminología, aplicar las reglas gramaticales y los signos de puntuación correctamente. ¿Qué se va a evaluar? Vamos a evaluar los términos que utilicen, la estructura, la cohesión, las normas de redacción y vamos a incluir los ejemplos y referencias bibliográficas en formato APA.
En los informes que he revisado anteriormente, siempre fallan en eso. No quiero que ustedes lo hagan. Aquí les adicioné unos ejemplos de cómo utilizar correctamente las normas APAS en la bibliografía. Entonces, ¿qué debe incluir el informe? El encabezado, nombre, fecha, tema central, ¿cierto? La portada. Palabras clave, conceptos claves sobre la ficha de contabilización, introducción, la explicación del propósito del informe, el desarrollo, explicación detallada del proceso. Obviamente, ustedes saben que estamos en la ficha en la competencia de comunicaciones, ¿ok? Todo lo que hemos visto, vamos a aplicarlo en nuestra ficha de contabilización. Reflexiones sobre la importancia de las operaciones, las fuentes utilizadas. Aspectos a evaluar, omitan los porcentajes, ¿ok? Claridad y precisión del contenido, uso de la terminología, cohesión y coherencia, uso adecuado de los signos de puntuación y conectores. Yo les voy a mandar también ese documento, ¿ok? Para que lo revisen y puedan implementarlo. Cumplimiento de la estructura formal y pues la idea es que lo entreguemos antes de el cierre. Entonces, aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan aplicarlo, pueden averiguar más. Como les dije, no necesariamente es así. Yo les estoy dando las guías para que ustedes puedan hacerlo. Pero ustedes son autónomos en escoger, ¿ok? Entonces, una introducción. La ficha de contabilización de operaciones es un documento esencial para registrar transacciones financieras en cualquier empresa. Su correcta elaboración permite garantizar la precisión de los estados contables y facilita la toma de decisiones estratégicas. Desarrollo. En el proceso contable, cada transacción debe registrarse con base en principios financieros y normativas vigentes. Una ficha de contabilización de operaciones incluye, por ejemplo, ahí podemos entrar en la empresa que trabajamos, podemos poner ejemplos de situaciones que hemos vivido. Y la conclusión. La ficha de contabilización de operaciones es fundamental para la organización financiera de una empresa. Su adecuada elaboración evita errores contables y facilita auditorías internas y externas. Aplicar una comunicación clara y estructurada en estos registros permite mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones estratégicas. Nos vamos con las referencias bibliográficas. Estas son, si las vamos a tomar de un libro impreso, es así. Si es de un libro digital, debe ir así. Si es un artículo de revista, si es un artículo en página web, si es una entidad emisora. Aquí tienen para que, si es de alguna organización, de algún documento, si es de una tesis académica, ya saben, hay que citarlo. Si la información la tomamos de un video de YouTube, también el autor o el canal, la fecha, el título, o si es de una página web, también. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, señora. Doctora, usted va a compartir lo que acaba de decir porque Sí, no, no sí, sé si usted está claro. compartiendo. Yo se los voy a enviar. Voy a corregir una cosita y yo se los envío, no se preocupen. Esto lo hice para ustedes, para que ustedes tengan mayor claridad. Como dije, eso es un ejemplo solamente. Ustedes pueden utilizar los temas que han visto con el instructor Yesid, con los otros instructores, los temas que han visto conmigo. La idea y lo que yo quiero es que estas sesiones, aunque fueron pocas, nos queden en nuestra formación. ¿Sí me entienden? Y qué mejor manera que aplicarla con lo que ustedes están viendo
en las otras competencias. Por eso les quise hacer este ejemplo y esta guía, para que ustedes tengan mayor claridad. Si de pronto tienen confusión, obviamente recuerden la estructura, lo que hemos visto, no que me van a enviar un informe de 2 hojitas. No, ya ustedes saben, de qué consta, cuáles son las partes, la portada, ¿cierto? El encabezado, la introducción, las palabras claves, el desarrollo del contenido. Si de pronto ustedes encontraron algún contenido y no les parece, ustedes pueden refutar, pueden argumentar, pueden dar su punto de vista, o si están de acuerdo, si no están de acuerdo, todo. Y finalmente, pues la conclusión y la bibliografía y sus aportes también. Bueno, en el video, ¿cierto? Ya varios me lo han enviado. De verdad me gustaría que esta semanita nos pongamos en esa, aprendices, a elaborar el informe, a enviar ese video que de pronto no sabemos que la plataforma ha estado fallando, pero intentar hasta enviarlo. Recuerden que en el video ustedes me van a mandar una síntesis mínimo de 2 hojas en lo que está en el video, ¿cierto? Que son las conclusiones, todo, ustedes me lo van a enviar en PDF, recuerden las normas que hemos visto, y vamos a anexar la URL del video. Si ustedes no tienen un canal de YouTube, podemos crearlo. Eso es súper fácil, no tiene costo. Y ahí vamos a subir ese video. ¿Qué pasa? Que a algunos aprendices como que no se le habilita para enviar las 2 evidencias en el mismo y pierden ese intento. Entonces me envían una sola evidencia y a mí me toca calificarla, obviamente por debajo de ese porque no está completa y toca reabrir. Entonces la idea es que con este PDF ustedes suben en su canal de YouTube el video, copian el link, lo ponen en el PDF, enlaces del video, la comunicación como expresión humana, competencia, guía de aprendizaje, tal, todo bien especificado. Ya yo cuando abra la evidencia, leo el documento y al final veo el video. Es súper sencillo. Si de pronto no saben, algún compañero les puede explicar o me pueden preguntar a mí y yo con mucho gusto les respondo. Entonces, es necesario exponer un discurso o la idea que tengamos, ¿cierto? Estructurado, aplicar las técnicas de comunicación verbal y no verbal, argumentar con ejemplos y lógica, adaptar el lenguaje según el contexto laboral. Ya aquí les muestro el ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las pautas? El video debe incluir la introducción, la presentación de ustedes y del tema y su importancia, el desarrollo, la explicación argumentativa, pueden dar ejemplos y la conclusión, la reflexión final y el llamado a la acción. Recordar las técnicas de comunicación, los usos de voz, los gestos, el contacto visual. Aquí les tengo un ejemplo. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, dependiendo pues la hora en que lo graben. Soy Adriana Berrío, comunicadora social. Hoy hablaré sobre la importancia de la comunicación en los procesos contables y financieros. Una mala comunicación puede generar errores graves en los registros contables. Por ejemplo, si un contador no reporta correctamente una transacción, la empresa puede enfrentar problemas financieros o sanciones legales. Para evitar esto, es fundamental que los informes contables sean claros, estructurados y bien argumentados. Aplicar técnicas de comunicación efectiva en la contabilidad ayuda a mejorar la toma de decisiones y la gestión de recursos. Obviamente, a ese desarrollo lo vamos a nutrir más con ejemplos que vivimos en la empresa. Y de pronto, como varios aprendices me han dicho, no, es que yo no estoy trabajando, no, podemos
crearlos, ¿cierto? Podemos hacer que estamos en una empresa, que lo estamos viviendo, buscamos también en, ¿sí me entienden? Problemas de comunicaciones en empresas y tal y cosas. Buscamos, leemos y nutrimos el desarrollo del video. Comunicar con precisión dentro del área contable evita confusiones y mejora la eficiencia organizacional. Gracias por su atención. Sabemos que cada reto en tu proceso de formación es una oportunidad para crecer y fortalecer tus habilidades. Por eso, los invito a asumir con motivación y compromiso estas evidencias. Recuerden, no se trata solo de cumplir con un requisito, sino de aprovechar esta experiencia para demostrar todo tu potencial, mejorar tu comunicación y desarrollar competencias claves para tu futuro profesional. ¿Por qué es importante esta evidencia? Porque te permitirá aplicar conocimientos reales en un contexto laboral, afianzar tu capacidad de análisis y estructurar información de manera clara y objetiva. Enfrenta este reto con actitud positiva, creatividad y compromiso. Cada esfuerzo que hagas hoy será un paso más hacia tu éxito profesional. Entonces, esto se los quería compartir, lo hice con mucho cariño para todos ustedes, para que tengan ideas más sólidas, se pueden guiar y, y bueno, manos a la obra, empezar a trabajar en estas evidencias, enviarlas para que ustedes logren cumplir con la competencia. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Nos quedó todo claro, ya yo ahorita corrijo y les envío. Los que ya han enviado, los felicito realmente por su compromiso. Y bueno, de verdad que me ha encantado compartir con ustedes esta competencia. Ustedes saben que estoy dispuesta, presta a orientarlos, a ayudarlos en lo que necesiten y no duden en escribirme por la plataforma, por el grupo. Ya recuerden muy bien lo que vimos hoy de los grupos de WhatsApp y todo. Entonces, ya saben, mis queridos aprendices, vamos a trabajar en estas evidencias y a enviarlas lo más pronto posible, porque estamos hablando de la formación académica de ustedes. ¿Ok? Y la idea es que todos aprueben, ¿o no? O alguno no quiere aprobar. Todos quieren aprobar, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces manos a la obra. Esta noche organizamos las ideas, podemos ir haciendo la estructura del guión, nos grabamos, practicamos frente al espejo, le preguntamos a alguien, le decimos a nuestros hijos que nos graben, un hermano, compañero, y así vamos organizando las evidencias y la enviamos a la mayor brevedad. ¿Les parece, mis aprendices de Instructora, buenas noches. contabilización? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Instructora, es que yo no recuerdo, pero yo creo que ya envié el video y Sí. también envié el Word. Entonces, pues, no había tenido claridad antes para aplicar todas las cositas que usted nos ha dicho hoy, pero pues yo creo que si hubiera como un intento de más lo subiría porque pues son muchas cositas buenas que Sí, no porque tenía presente. tú lo enviaste antes de yo empezar las sesiones. Sí, yo lo envié antes, sí. Pero bueno, eso también Iba está corriendo. bien, eso también está bien. Y Profe, sí, profe, dime Liliana. yo también lo había enviado y pues no, se me hizo un comentario y ya, pues tengo que volverlo a repetir, ¿sí? Porfa, ¿me puedes Yo activar te di para otro volverlo a intento, hacer? ¿cierto? Sí, pero no, pues no sé cuándo me lo habías dado otra vez, pues me calificaste como deficiente, pero no Pero sé si ya tengo activo el otro intento. Ya me calificaste, yo creo que pero sí, no sé si ya, pero si me enviaste uno solo, de pronto por eso, porque la evidencia, tú sabes que sí, el video consta de dos partes.
entonces no podía calificarte completo. De pronto fue por eso, Ok, ¿ok? listo. Pero si algo Y me puedes activar sí, para volverlo a enviar. claro que sí, claro que sí. Yo les activo Vale, muchas mañana. Ustedes gracias. saben que la plataforma había estado súper embolatada, pero bueno, mañana cualquier cosa me escriben. Yo ahorita me pongo a enviarles el documento y bueno, como les dije, la idea es aplicar todo lo que veamos en las otras competencias con esta, porque al final para eso es esta competencia, para poder desarrollarnos, para poder expresarnos mejor en nuestro ámbito laboral. ¿Y cuál es el ámbito laboral? La contabilización de operaciones comerciales y financieras. Entonces, mis queridos aprendices, bueno, ya saben, aquí estoy en cualquier cosa que necesiten. Si algún otro compañero que no alcanzó a conectarse a la sesión, yo esta sesión la subo el día de mañana para aclarar las dudas. Yo sé que ya cuando ellos vean el documento, pues también van a tener una orientación para esto y más rápido van a poder entregar las evidencias. ¿Ok? Entonces, bueno, damos por finalizada la sesión el día de hoy, a menos que alguien quiera hacerme otra pregunta. Si no, nos podemos ir a descansar. Profe, ¿Sí? instructora, perdón. No Tranquilo. podemos ensayar esta noche, no podemos ensayar esta noche frente al espejo porque nos asustan de noche y en el espejo. No, pero bueno, la idea es que nos comuniquemos, ¿ok? Que practiquemos, veamos todas las opciones y van a ver que ahí nos vamos soltando, vamos rompiendo todas esas barreras. Entonces, bueno, ánimo en la entrega de las evidencias y las estaré esperando. Ojalá que mañana me manden muchas, muchas para yo calificar. Bueno, les deseo una feliz noche, ya les envío y nos vemos. Chao. Profe, buena noche a todos. Bueno, Buenas, feliz muchas noche gracias. a ustedes. Feliz noche, instructora. Chao.